Vaya, en diciembre ya me había planeado hacer esto y comencé escribiendo el guión. Y recién grabo en febrero porque ustedes saben, los exámenes, las fiestas, la preparación para la segunda temporada del 2020 me atrasaron. ¿Sobreviviremos a esto? Pero asumo que nadie quiere más relleno de mi vida personal, ¿verdad? Sí, lo supuse. Comencemos una vez. Las cartas Pactio o Pactio Kado. Para los que no han visto la serie Mahou Sensei Negima, ¿quién la ha visto? Se resume brevemente como un contrato temporal que un usuario de la magia o Magister Magi puede otorgarle a cualquier otro ser viviente, en este caso el Minister Magi, a modo de power up, dando como resultado que el Magister gana un ayudante el cual le puede asistir en batalla y el Minister adquiere un poder relacionado a sus propias habilidades plasmadas en una carta como muestra del vínculo, y el Minister, al decir Adiato, hará que la carta tome forma de un arma o active su particularidad dependiendo cada caso. Siempre he considerado que las cartas Pactio son una obra de arte, porque hay que saber leerlas para conocer un poco del Minister. Mi propuesta es llevar la magia de las cartas Pactio a otros animes y mangas o juegos, porque, bueno, 1, me parece divertido, 2, ya lo he realizado antes y me parecería bien compartirlo. 3, tengo que hacer algo productivo con mi vida, que solo estar viendo monitas chinas mientras me hago viejo, pese a que voy a tener que ver monitas chinas y hacerme viejo para que este proyecto marche. Como se habrán dado cuenta, hay muchos elementos que conforman la carta Pactio y este video consiste en explicarlos paso a paso para que cuando haga un video dedicado a la carta de un personaje no tenga que estar explicando esto siempre. Luego de esta larga introducción, comenzamos. Para comenzar tenemos que tener en cuenta que la carta está en latín por el tema de la serie. Bueno, comenzamos suave, ya que el primer punto no tiene un significado profundo. Puede ser la edad, el año o un número simbólico para el personaje dependiendo de tu serie. ¿Quieres saber qué número romano le quisieras poner a tu carta? Bueno, no se preocupen, sabiendo tantos números romanos como yo, los que ven este video, bien podemos googlear. Sí, en serio, la respuesta está así al alcance de la mano. Para este campo debemos entender el concepto conocido como psicología del color, que sería el análisis de cómo percibimos y nos comportamos ante distintos colores, así como las emociones que suscitan en nosotros dichos tonos. Esto se toma en cuenta a la hora de crear obras audiovisuales, si tienes el criterio fundamentado, pero es el campo de marketing y la publicidad donde mejor se explota la psicología del color. Para la ciencia moderna, el color es solo una onda electromagnética en una frecuencia determinada, pero en los viejos tiempos tenía un valor simbólico importante. Por ejemplo, en el Apocalipsis de San Juan 2:18, se dice que el Hijo de Dios tiene ojos rojos ardientes, o como lo demuestra la diosa madre Cibeles de Asia Menor, el negro no solo representa la lucha entre la luz y la oscuridad, la vida contra la muerte. También tiene el significado de la vida después de la muerte. En este caso, el tonus o tono del color hace referencia a algún color representativo del personaje dependiendo de su personalidad.
Algo curioso porque al inicio de Negima, la serie, el tonus de las chicas era similar al color de su cabello, pero con el paso del tiempo se producían cartas Pactio cuyo color de cabello no combina con el tonus. Vaya que Akamatsu las tenía más claras desde un inicio, ¿verdad? Comencemos color por color. Rubor o rojo, comúnmente la representación de la agresión, el valor, la culpa, la energía, la pasión, la ira, el fuego, el socialismo, el sacrificio, el pecado, la violencia, lo negativo, la precaución, la vergüenza. El color en la tilde en realidad es Rubun y capaz el sensei escogió Rubor porque significa enrojecimiento, ya que sería más fácil de pronunciar en japonés. Aunque al final nunca hablaron de los detalles de la carta, así que asumo que facilitaron el término para el staff. Azul o Cyaneum. Dejémoslo en azul, ¿bien? Comúnmente representa el hielo, el agua, el cielo, la tristeza, el invierno, el judaísmo, la masculinidad, el frío y el vamos a calmarnos. Verde comúnmente representa la naturaleza, el crecimiento, la esperanza, la juventud, la calma, la enfermedad, la salud, los viajes, el islamismo, el ecologismo, el positivo, así como la envidia. Flavum representa comúnmente la edad, el envejecimiento, el calor, los celos, la cobardía, la felicidad, la lentitud, el sol, el oriente y la electricidad. Púrpura es la representación de la nobleza, la clase alta, la realeza y el imperialismo. Violeta. Viola. Bueno, esto ya es italiano, porque imagina estar mencionando esto en japonés. El color de los que miran hacia adelante, los visionarios, los ambiciosos del éxito y el progreso. Naranja, un color encantador. Representa el deseo, la extravagancia, el fuego y la advertencia. Sí, también representa el fuego. Aunque para mí es un color alegre, animado y que gusta compartir felicidad. No sé, impresión personal. Rosa. Oh, el color del amor, la feminidad. Y yo le agregaría la dulzura y la tranquilidad. Blanco. Un color que es la pesadilla de muchos artistas al definirlo como un color complejo por dar el sentimiento de vacíos en sus lienzos. A la vez que representa la falta, la muerte, la nada, pero por otro lado también representa la nieve, la pureza, el hielo, la paz, la congelación, el bien y el aire. Negro. Mejor no digo la palabra porque van a creer que soy racista. Cierto. ¿Ah? Cierto. El polo opuesto de álbum. La representación de la ausencia, el mal, la oscuridad, la mala suerte, el caos, la delincuencia, el misterio, el silencio, la ejecución, el ocultamiento, la muerte. ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. Pero por otro lado también es el color de la elegancia y el secreto. Oro. Un color que todos saltamos de los asientos a la hora de los gachas, ¿verdad? Representa la pureza, el intelecto, la perfección, la rareza. Y también tenemos su hermanito menor en menor grado, Argentum o plata, similar al oro, pero como dije, es el patito feo de la familia. Una nota al pie, capaz me oye un poco diferente porque me puse a escuchar un poquito a gente de zona. Bueno, no lo sé pronunciar bien. O sea, me empezó a encantar ese grupo. Ah, sí, verdad. Astralitas. O el símbolo astral. Uy, ¿en qué campo nos estamos metiendo? Seguimos hablando de cartas Pactio, ¿verdad? La moto.
Astralitas. En astrología, cada planeta, así como la luna y el sol, tiene varios significados. 4 dependiendo del área existencial en el que se enfoque, pero aquí Akamatsu lo expandió a tal punto de por el bien del guión, obviamente. Comenzamos primero con los infiltrados, vamos a decirlo así. El sol. El sol se piensa generalmente para representar el yo consciente, el yo y su expresión, poder personal, el orgullo, la autoridad, cualidades de liderazgo y los principios de la creatividad, espontaneidad, la salud y la vitalidad, así como la fuerza de la vida. La luna. La luna se asocia con el maquillaje emocional de una persona, hábitos inconscientes, los ritmos, las memorias y estados de ánimo y su capacidad para reaccionar y adaptarse a los que le rodean. También se asocia con la madre, el instinto maternal o la necesidad de nutrir, el hogar, la necesidad de seguridad y el pasado, sobre todo las primeras experiencias de la infancia. Mercury. Mercurio representa los principios de la comunicación, la mentalidad, los patrones de pensamiento, la racionalidad, el razonamiento y las capacidades de adaptación y variabilidad. Netamente un cerebrito Mercurio, ¿verdad? Venus. Se asocia a los principios de la armonía, la belleza, el equilibrio, los sentimientos y afectos, y el impulso de solidaridad, unión con los demás. También está implicado en el deseo de placer, la sensualidad, pertenencias personales, la comodidad y la facilidad. Media capitalista Venus, ¿verdad? Marte. Se asocia con la confianza y la asertividad, la agresión, la sexualidad, la energía, la fuerza, la ambición y la impulsividad. Marte rige en los deportes, concursos y actividades físicas en general. Júpiter. Se asocia a los principios del crecimiento, expansión, la prosperidad y la buena fortuna, y el sentido del interior de una persona, de la justicia, la moral, sus ideales y sus metas más altas. Saturno. Se asocia con los principios de la limitación, las restricciones, límites, practicidad y la realidad, también como la cristalización y estructuras. O sea, algo como que formar, realizar, querer realizar algo, pero es como que tú eres tu propio bache, algo así. Shinji, es momento de que te subas a Eva. Urano, con los principios del genio, la individualidad, las ideas nuevas y no convencionales, descubrimientos, la electricidad, las invenciones y los comienzos de la revolución industrial. Neptune, con el idealismo y la compasión, pero también con la ilusión, la confusión y el engaño. Plutón. Saluda a la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional de Praga. Vengo a informarles que desde el 24 de agosto del año 2006, Plutón ya no se le considera un planeta, así que abstente de dar comentarios. Muchas gracias. Se le llama el Gran Renovador y se considera que representa la parte de una persona que destruye con el fin de renovar muy a costas que su entorno cambie radicalmente. Una palabra clave utilizada comúnmente para Plutón es transformación. Se asocia con el poder y el dominio personal y la necesidad de cooperar y compartir con otro, así como si debe o no ser destruido. Y más de lo que te puedes imaginar. Pero no es tiempo de lamentos. La astrología basada en los 7 cuerpos celestes principales, Luna, Sol, Marte, Venus, Júpiter y Saturno, fue establecida por los antiguos sumerios, siendo luego transmitida a los asirlanos y babilonios.
después de la conquista de Alejandro Magno, la ciencia astronómica desarrollada en Oriente pasó a Grecia y de ahí a toda Europa. Si pudiéramos resaltar la virtud de un personaje, ¿cuál sería? En el caso de las cartas se debe a una de las siguientes: temperamento, fe, amor, justicia, esperanza, conocimiento y valentía. Claro, hay más virtudes que pudiéramos escoger, pero limitémonos a las mencionadas, por el bien del argumento. Los primeros 4 aparecen en la República de Platón, específicamente en los números que aparecerán en pantalla. Los 3 siguientes pueden encontrarse en la carta de San Pablo a los Corintios, citada principalmente en bodas. También relacionado a su personalidad como experiencias vividas o ambiciones. Tenemos en este caso los puntos cardinales. Tenemos al este, que es la salida del sol, nuevos comienzos. El norte, ir hacia adelante, el progreso. El oeste, paraíso, la ilustración, la muerte. Sur, fuerza, fuego, el sol. Y centro, el equilibrio. Por ejemplo, hacia el oeste está el jardín del Edén, a la altura de las tradiciones de algunos países. Al norte tenemos la estrella del norte, que marca el centro del cielo, y desde el este sale el sol trayendo un nuevo día. Este puede ser lo que más chocará a muchos, ya que al ver tanto anime nos hemos acostumbrado al uso de la K y la CI pronunciado como si, pero recuerden que debemos tomar en cuenta que la carta está en latín y por consecuencia los nombres tomarán ese idioma. He realizado cartas ignorando esto, pero fue a pedido. Personalmente arruinan el arte de la misma. ¡Zánganos miserables! Yo diría renacuajo, señor. El orden del apellido y nombre difiere dependiendo del género del minister. Si eres mujer, el apellido irá por encima del nombre, y en caso de ser varón, irá por debajo del mismo. Se habrán dado cuenta también que el nombre siempre debe ser grande. Y en caso del apodo va debajo del personaje. Simplemente en 2 o 3 palabras es darle un sobrenombre en base a lo que es el personaje. Dirán, Negima, esto es algo muy obvio. Pero recuerden que en internet existieron personas como Shinigami Akatsuki o Naruto 4010. Y qué decir del sinnúmero de Uchihas que poblaron. Actualmente hay demasiados Kiritos para mi gusto. Apariencia del personaje en la carta. Básicamente el personaje siempre se verá de cuerpo entero, mirando al frente, sosteniendo el arma o particularidad del cual activa la carta diciendo ¡Adeata! Y dicho esto, es todo lo que uno debe saber de las cartas Pactio. ¿Qué personaje te gustaría ver en una carta? ¿Qué atributos le agregarías? ¿Qué atributos aparecerían en una carta tuya? Haré un ejemplo en un próximo video para que esta idea quede mucho más clara con personaje a mi elección. A la vez participemos de una actividad. Para ello les invito a votar en mi página de Facebook Imperio Negima por una de esas 3 personajes. Elsie de Kaminomi, Asia Argento de High School DxD o Akiyama Yukari de Girls and Panzer. La ganadora se le hará una carta Pactio en un futuro video. Espero que les haya gustado y bienvenidos sean a este proyecto llamado Imperio Negima. Acepto sugerencias ya sean en Facebook antes mencionado, así como en mi Twitter @negimasekai, o si simplemente quieres pasarla bien charlando, te invito a mi Discord donde te divertirás con los demás siempre que te portes bien. Y si quieres verme manquear como Dios con juegos de monitas chinas, date una vuelta por mi Twitch. Soy Negimasekai y les digo Indie en Imbona Abetis.